Bueno, ahora continuaremos, ¿cierto?, con la distribución del campo cristalino en un complejo octaédrico. Bueno, habíamos comentado, ¿cierto?, que el desdoblamiento de los complejos octaédricos tienen dos configuraciones. La primera es de campo débil, donde se observa el desdoblamiento es pequeño, y de campo fuerte, cuando el desdoblamiento es más grande, ¿ya? Bueno, ¿de qué depende de la magnitud de este doblamiento? ¿Ya? Fundamentalmente va a estar dado por la serie espectroquímica, que es esta serie de ligandos que se ve en la parte inferior, como puede observar usted, y en todos los ligandos que estén cercanos al grupo ciano van a generar un desdoblamiento de campo fuerte. Mientras si nosotros nos desplazamos por la serie y nos vamos al otro extremo donde están los ligandos, los halógenos, ¿cierto?, van a generar, ¿cierto?, un complejo, ¿cierto?, de desdoblamiento de campo débil. Entonces, en este ejemplo, para el hexaaco de hierro 3, ¿cierto?, que está ubicado acá, el grupo ACO, genera un campo débil, ¿cierto?, o de alto spin, y para este hexaciano ferrato 3, ¿cierto?, que está al extremo de la serie, vemos que es un ligando que genera un campo fuerte. Entonces, dependiendo del tipo de ligando que conforma el complejo octaédrico, va a depender, ¿cierto?, si es de campo débil o de campo fuerte, o de alto spin y bajo spin. Acá se observa en esta figura que dependiendo de la geometría del complejo, eh, la distribución de los desdoblamientos de los orbitales d del metal cambia. Por ejemplo, en este tenemos un cuadrado plano, la distribución de los orbitales d para ese tipo de complejo está distribuido de esta forma. Y es porque, porque cambiando la geometría del complejo, los ligandos se van acercando en distintas coordenadas, en distintos ejes, ¿ya? Y como se van acercando en distintos ejes, entonces eso va perturbando el orbital d, ¿cierto?, ubicado en ese eje en el metal. Y es por eso que la distribución de los orbitales d va cambiando a medida que la geometría del complejo cambia. Y vale decir también lo mismo, si nosotros vemos que la distribución de los orbitales d del ion metálico va cambiando, quiere decir que está cambiando su forma desde el punto de vista geométrico. En este sentido, nosotros, para efectos de este curso, nos vamos a enfocar solamente a la distribución de un complejo octaédrico, como está en la figura, y la distribución para un complejo tetaédrico que lamentablemente no aparece aquí, ¿ya? Pero la idea de este esquema es evidenciar que dependiendo de la distribución de los orbitales d del ion metálico en el complejo, está asociado fundamentalmente a la geometría que adopta el complejo. Bueno, ¿de qué depende el desdoblamiento para un complejo octaédrico? Bueno, la carga del ion central. Mientras la carga del ion sea más alta, ¿cierto?, va el desdoblamiento, ¿cierto?, que se va a producir va a ser mayor. El tamaño del ion central también tiene que ver con eso, y sobre todo la naturaleza del ligando, que para eso hay que observar la serie espectroquímica. Ahora, esta serie petroquímica no hay que aprendérsela de memoria, ¿ya? Siempre en los certámenes, ¿cierto? Yo le coloco a los alumnos como datos, ¿cierto?, la serie, y ellos obviamente tienen que identificar quiénes ejercen un campo fuerte y quiénes eh, ejercen un campo débil. En esta figura, usted observa, tenemos un cromo, es un D3, es decir, se distribuyen 3 electrones, ¿ya? Fíjese bien que la distribución de los cuadritos obedece a cada orbital d. Hay 5. Y como hay 3 en la parte inferior y 2 en la parte superior, está aludiendo, ¿cierto?, a un complejo octaédrico. ¿Qué pasa cuando se añade un cuarto electrón? Bueno, el cuarto electrón puede tener dos caminos. El primero, que se aloje, ¿cierto?, en la parte inferior, formando ya el primer
electrones, grupo de electrones apareados, ¿cierto? O bien, en segundo caso, sería que ocupara un orbital de más alta energía y por lo tanto se sigue la tendencia de electrones desapareados, es decir, de alto spin. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende de eso? Bueno, aquí me está aludiendo en esta parte en que el desdoblamiento es de campo fuerte. ¿Ya? Recuerden que si es de campo fuerte, los electrones van a ir de preferencia a ocupar los orbitales de menor energía. Y es porque el desdoblamiento es tan grande que los electrones no tienen la energía suficiente para poder eh, habitar o ingresar a orbitales de mayor energía, salvo que tengamos tantos electrones que ya esto esté totalmente lleno y no nos queda otra opción de que empezar a completar los orbitales de mayor energía. En cambio, en la parte superior, ¿cierto? Vemos que el desdoblamiento aquí pertenece inmediatamente a un campo débil porque los electrones, si bien tienen la opción de alojarse en la parte de menor energía, no lo hacen porque la energía es tan pequeña que le permite inmediatamente habitar o eh, poder saltar a un orbital de mayor energía. Bueno, acá tenemos una serie de metales de transición y lo que quiere mostrar la figura esencialmente es que hay ciertos metales que pueden tener la configuración de campo débil o alto spin o de campo fuerte bajo spin. ¿Ya? En el caso del cromo 2, manganeso 2, hierro 3, hierro 2, cobalto 3 y cobalto 2. El resto de los metales, ¿cierto? Prácticamente ejerce un desdoblamiento de campo débil. ¿Ya? Entonces son pocos los metales que tienen esta doble configuración, que pueden ser de campo fuerte o campo débil, pero eso va a depender, ¿cierto?, del tipo de complejo, ¿cierto?, del tipo de ligando al cual se ve rodeado el complejo, el metal, perdón, el metal, ¿ya? Y en ese caso habría que revisar la serie espectroquímica, ¿ya? Bien, acá hay otro ejemplo, pero ahora fíjese bien, es hierro 2. Entonces la configuración del hierro 2, la configuración electrónica para un hierro 2 es un D de 6. Por lo tanto, tienen que buscarse 6 electrones. ¿Ya? En el campo para un campo débil o de alto spin, como en este complejo, yo tengo que distribuir 6 electrones en este diagrama. Comienzo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiendo ese orden, yo estoy aludiendo una distribución electrónica de 6 electrones, en este caso, para un diagrama de campo débil o de alto spin. Y en el caso de un campo fuerte, ¿ya? Entonces yo tengo que distribuir los electrones de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera, ¿cierto? Por eso en el campo fuerte se llama de bajo spin, porque si ustedes ven, en este caso no hay ningún electrón desapareado, están todos juntitos, ¿cierto? En cambio acá, en el de campo débil, se llama de alto spin porque generalmente lo que se trata de favorecer es que los electrones estén totalmente desapareados. Una manera para poder caracterizar, ¿cierto?, estos complejos es mediante una balanza de Gauss, en la cual se pone la muestra acá y si los electrones, ¿cierto?, son desapareados, es decir, tienen un comportamiento paramagnético, es decir, cuando yo aplico un campo magnético, este campo magnético va a atraer la muestra, ¿ya? Hay una atracción. Y hay un cambio, ¿cierto?, en el peso de la muestra, ¿ya? Mientras que si los complejos no están desapareados, como en este caso, digamos que sea este, ¿ya? Entonces, al aplicar un campo magnético va a existir una especie
no de atracción, sino que de rechazo, ¿ya? Y por lo tanto la muestra va a tener otro peso, ¿ya? Y de esa manera, con esta balanza, yo puedo determinar qué complejos tienen un campo fuerte y quiénes tienen un campo débil. Bueno, aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Eh, Dice, ¿cuál de estos diagramas de desdoblamiento del campo cristalino representa? Letra A, un campo débil de un complejo octaédrico de hierro 3. ¿Ya? Bueno, vamos por partes. Entonces, primero lo que tengo que tener es la configuración electrónica del hierro, que es esta. Pero como se trata de hierro 3, entonces yo tengo que arrancar 3 electrones, por lo tanto, me queda un D5. Quiere decir que tengo que distribuir 5 electrones en los diagramas. Pero me dice que es un complejo octaédrico. Por lo tanto, ¿cuál de estas figuras corresponde a un complejo octaédrico? ¿Ya? Recordemos que un complejo octaédrico son 3 niveles en la parte inferior y 2 en la parte superior. Por lo tanto, siguiendo este criterio, sería el 1 y el 4. ¿Ya? Y me dice que es de campo débil. Por lo tanto, tengo que distribuir los electrones para un desdoblamiento de campo débil. ¿Ya? En este caso, sería este. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque acuérdense que campo débil, la energía es pequeña. Por lo tanto, los electrones pueden fácilmente alojarse, ¿cierto?, a un orbital de más alta energía. Por lo tanto, para la A es la número 4. Dice para un complejo octaédrico de hierro 3, ¿cierto?, de campo fuerte. Entonces, la única opción que nos queda del diagrama para un complejo octaédrico sería el 1, pero tenemos que chequear la distribución electrónica. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto me está aludiendo, ¿cierto? Como los electrones se van llenando en los orbitales de menor energía, está aludiendo que el campo este es muy fuerte. ¿Ya? Luego, la letra C, un complejo tetaédrico de hierro 3, tetaédrico de hierro 3. ¿Ya? Entonces, los complejos tetaédricos, a la inversa de los octaédricos, tienen 3 orbitales en la parte superior y 2 en la parte inferior. Por lo tanto, las 2 y 3 corresponden a una distribución de un desdoblamiento de un complejo tetaédrico. Pero ¿con cuál de ellos me quedo? ¿Ya? Recuerde que los complejos tetaédricos siempre son de menor energía en comparación con un complejo octaédrico. Entonces lo podríamos asemejar a un campo débil. Y por lo tanto, la respuesta para la C sería el número 3. ¿Ya? Entonces yo distribuyo los 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y ahí tengo los 5 electrones para un complejo tetraédrico de hierro 3. Y en la letra D dice un complejo tetraédrico de níquel. Bueno, por descarte sería este, pero igual tenemos que chequearlo. ¿Ya? En primer lugar, la distribución del diagrama corresponde a un complejo tetraédrico, sí. Y para el níquel 2 tengo que tener la configuración electrónica, que sería un 3D8, 4S2. Pero como el níquel tiene esta oxidación 2, tengo que arrancar 2 electrones y me queda un D8. Por lo tanto, son 8 electrones los que tengo que distribuir en el diagrama. ¿Ya? Entonces lo hago de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Porque recuerde que un complejo tetaédrico, su desdoblamiento es pequeño. Por lo tanto, lo podríamos asumir como de campo débil. Bueno, el siguiente ejercicio dice determine los... ahora usted tiene que dibujar los diagramas del campo cristalino para los siguientes complejos. ¿Bien? Este ejercicio está en la guía en su plataforma, está en español, ¿ya? Y la idea es que lo haga usted y me lo entregue, ¿cierto?, antes de nuestra próxima sesión. Y en la próxima sesión, obviamente, lo vamos a revisar para que usted pueda chequear cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus errores. Y así vamos a ir aprendiendo de forma paulatina. Entonces, con este ejercicio hemos llegado a finalizar el campo cristalino de los complejos, la teoría del campo cristalino de los complejos octaédricos. Gracias.